buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos a esta serie de seminarios virtuales que la Mesa Argentina de Carne Sustentable viene realizando desde mayo. La idea es poder irnos apropiando de temáticas, de situaciones que hacen a la sustentabilidad de la cadena, que hacen al trabajo que se viene realizando y que además permita que todos como miembros podamos ir conociendo un poco más de lo que es el trabajo y lo que implica el trabajo que se viene realizando. Hoy nos acompañan de WWF, de Estados Unidos, Carla Canavan, que muy amablemente va a trabajar con nosotros junto con Víctor Tonelli, que todos lo conocen y que además es consultor de la WWF, sobre los temas de oportunidades comerciales de la cadena. Así que bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Carla y Víctor. Y bueno, la mesa es suya y los escuchamos muy atentamente. Excelente, muchísimas gracias Ana María y Eugenia por la invitación. Es un gusto en verdad poder compartir con ustedes este estudio que llevamos haciendo junto con nuestro representante en Argentina, Vida Silvestre, desde finales del 2018. Pues básicamente nos damos cuenta que existe una verdadera oportunidad de producir commodities y productos sustentables que no tengan deforestación, ¿no? Que no tengan conversión. Y debido a la condición de Argentina como gran exportador y sobre todo por el top of mind de la gente en cuanto a la carne argentina, vimos, y ya Víctor ahondará, ¿no? en las oportunidades, vimos una situación especial para tratar de ver si Argentina podría en algún momento dado convertirse en un productor como región, como país, totalmente libre de conversión, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en entender cuáles pueden ser realmente las zanahorias para que esto pase, ¿no? Estamos tratando de encontrar cuáles son esos incentivos y a finales de 2018 contratamos a la gente de Boston Consulting Group para poder hacer un estudio, ¿no? de mercado y empezar a entender realmente cuáles eran pues las condiciones de este mercado y las oportunidades que se presentaban. Empezamos, ¿no? por la parte de la definición de qué estamos hablando. Bueno, libre de conversión, libre de deforestación, significa que no tuvo que haber una conversión o una transformación del hábitat natural de un cambio de uso de suelo, ¿no? Y es muy importante notar que en realidad estamos hablando en este momento de ganado, pero en el mundo existe suficiente tierra y tierra viable para producir todos los commodities sin necesidad de estar haciendo ninguna mayor conversión, ¿no? La parte triste es que ahora hay empresas que están preocupadas realmente por hacer la restauración y es una tristeza porque el costo de la restauración es mucho mayor cuando en verdad podríamos estar haciendo algo que lo detuviera de antemano, ¿no? Y bueno, Argentina tiene una condición muy especial que empezamos a ver desde ese principio, y es que Argentina cuenta con la ley de bosques, ¿no? No hay tantos países que la tienen, y en verdad, ¿no? Fue una cosa pionera en su momento y muy interesante, más sin embargo, pues los números nos demuestran que desafortunadamente todavía existe bastante deforestación ilegal y que pues hay bastantes pedazos que no están bien conectados para implementar dicha ley, por lo cual ahí de entrada vemos que hay una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, vemos que hay en el mundo muchas tendencias para cambiar hacia esta carne, ¿no? Partimos desde la premisa de que existe un mercado y parte de este estudio fue justamente ver dónde estaba ese mercado y qué condiciones tenía. Encontramos que existen muchísimas empresas que han buscado estos compromisos en carne específicamente y en otros commodities, ¿no? Ahí pueden ver una serie de logotipos, pero lo que hemos visto, ¿no?
desde que se dio la declaración de bosques en Nueva York y demás, es que existe una muy buena intención, pero desafortunadamente la mayor parte de estos compromisos se han quedado en firmas y en grandes ideas y hemos visto muy poca acción, ¿no? Se dice, ¿no?, que por ahí existían en algunos de los commodities algo así como 820 empresas que tenían estos compromisos, y si uno se iba a ver la parte de la acción de dichas empresas, pues le llevábamos, no a contar con las manos, pero estaríamos hablando de unas 30 o 40, ¿no? Y por eso creemos que es muy importante el analizar estas alternativas de mercado que realmente analizan la cadena de valor para tratar de transformar ese mercado en algo que en verdad dé oportunidades a los productores, a las empresas, y que permita dar un producto de calidad total al consumidor, ¿no? Y bueno, la parte verde, como ya lo saben y lo han visto, es algo que ha estado resonando mucho en todos los consumidores, específicamente mucho en Europa, pero también en Asia. Y bueno, ¿no?, acá cabe resaltar que parte de lo que este estudio demostró es que en realidad el tener que pagar una prima, un precio mayor por una carne verde, carne sustentable, no es necesariamente el caso, ¿no? En verdad, hay un mercado que ha sido creciente, pero es un mercado en el cual lo que hay es mayor participación, y desafortunadamente, si todo se va a la misma calidad con un precio más caro, esto no ha sido, ¿no?, pues lo que ha permeado el mercado. Por ende, la importancia de entender hacia dónde están creciendo los mercados y de optimizar la cadena con mejores prácticas y utilizando toda esta serie de innovaciones tecnológicas que estamos viendo. Hablando un poco de la situación actual y del tema del COVID, nos ha sido muy interesante después de haber hablado ¿no?, con varias empresas preocupados por lo que han estado pasando a lo largo de estos meses, y hemos encontrado que la mayor parte de las empresas ha estado enfocándose mucho más en todos estos temas. Existe claramente una preocupación por todas las enfermedades que pueden, ¿no?, las enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse de ciertos animales, ¿no?, a la gente y a otros animales. Y de alguna manera esto incrementa la gran oportunidad que vemos para empezar a hacer las cosas bien, ¿no? No es que se pida mucho, es simplemente empezar a hacer las cosas bien. Y bueno, empecemos a hablar un poco de la parte de la demanda, porque como saben también hay ciertas tendencias en algunos países que van hacia buscar menor demanda de la carne, puede ser simplemente por las dietas que se han recomendado y por una serie, ¿no?, de cosas y presentaciones que se han dado, incluso hablando del impacto ambiental. Pero la realidad de las cosas es que al final del día, en donde está creciendo la demanda es en Asia y específicamente en China, y es una demanda de proteína, ¿no? Y ahí fue donde creo que este estudio fue sumamente interesante, porque nos dimos cuenta que esa demanda estaba creciendo en China, y les voy a hacer la unión con lo que acabo de mencionar del tema de la bioseguridad que le importa tanto a estos países, y se vio una oportunidad de ver cómo podemos realmente combinar esa necesidad de mercado con la trazabilidad y la seguridad alimentaria y bioseguridad que están buscando estos países y estos consumidores que son los que van a demandar más. Y si uno se pone a ver un poco, ¿no?, los números aquí, el potencial de la demanda para carnes libres de conversión, ya de cuando se hizo este estudio, no es menor.
y yo les aseguraría que con todo lo que está pasando actualmente, esa demanda sería mayor. Y esto, bueno, nos da bastante tranquilidad de pensar que vamos por buen camino tratando de buscar esta oportunidad de un crecimiento sin conversión en Argentina. Hablando entonces de nuestra China, ¿no? De China y el gran mercado que ha estado creciendo en estos últimos años, lo que nos pasó a lo largo del estudio fue que cuando íbamos por ahí de los 3 o 4 meses, se estaba ya pues incrementando a niveles enormes el tema de la fiebre porcina en China, que bueno, vino, ¿no? De África, pasó a Rusia y luego le llegó a todo Asia. Pero esto es un tema grave, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta que al final son mercados de proteína. Y estos son estadísticas de la FAO, ¿no? Me parecería que pueden ser incluso conservadoras, pero la estadística es que hubo alrededor de 100 millones, ¿no? de cerdos, digamos 40 millones de toneladas que se perdieron de carne en China por esta fiebre, ¿no? Y si pensamos en eso, pues es una cantidad brutal. ¿Y qué pasó? Que China empezó desde el momento en que empezaron a ver este problema, que pues ya se podrán imaginar que en el lugar era verdaderamente grave, pues era un problema de cómo voy a alimentar a toda esta gente. Y entonces empezaron la compra de todas las carnes, ¿no? Y hubo, pues sí, compra de carne de pollo, de carne de res y de todo tipo de proteínas. Incluso, ¿no? Las famosas carnes alternativas han estado tratando de entrar al mercado. Pero ¿qué pasó? Que si uno ve cómo los precios y la demanda aumentó, fue muy significativo. Empezaron ya a buscar contratos un poco más a largo plazo. Y bueno, Argentina no fue la excepción. Y bueno, Víctor ya les hablará, pero cuando uno ve esos artículos de el incremento sostenido de la carne exportada de Argentina a China es bastante impresionante. Y bueno, ahí, pues los grandes competidores, por supuesto, también son los australianos, ¿no? Recientemente, por ahí hubo un pequeño problema sanitario entre Australia y China, lo cual de nuevo le abre una oportunidad aún mayor a Argentina, ¿no? Por la región, bueno, pues, ¿no? Tenemos Brasil, que es gigante, pero por ese mismo tamaño tiene también unas características muy diferentes y un mercado interno muy grande. Y bueno, tenemos, ¿no? Al otro lado a Uruguay con un estándar, ¿no? Excelente, pero me decían por ahí que la producción total de Uruguay sirve para alimentar 1 o 2 semanas la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Con lo cual el desarrollo no es tan grande ni es tan interesante como puede ser para la Argentina. Así que bueno, creemos, ¿no? Que habiendo esta declaración que firmaron las compañías en el 2017, voy a comentar algo interesante. Las asociaciones en China no son una mesa voluntaria, son en verdad, llamémosle obligatorias y auspiciadas por el gobierno. En este caso, esta asociación tiene más de 3,000 compañías y las que firman son las 64 más grandes porque son las más representativas, pero eso no quiere decir que todas las demás que están detrás no tengan el compromiso, y eso es muy importante porque de alguna u otra manera esto va moviendo al sector. Y estábamos viendo un interés enorme, ¿no? De hecho, teníamos planeado con Vida Silvestre un tercio de viajes, ¿no? De varias de estas empresas para empezar a ver un poco más el tema argentino, el tema de la cadena de valor. Y bueno, desafortunadamente mucho de eso quedó parado, ¿no? Debido a la parte del COVID. Sin embargo, estamos haciendo también ciertos seminarios y pláticas como esta para explicarles un poco cuál es el contexto local, y han habido ciertos intercambios también muy interesantes entre China y Argentina a nivel académico para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Perdón por extenderme un poco en lo de China, pero me parece que es muy importante debido a la importancia que tiene como tamaño de mercado y a la importancia que tiene pues con Argentina específicamente, ¿no? La idea de nuestro proyecto es algo que le llaman jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Bueno, es
que básicamente va a haber una entidad jurídica, llamémosle municipalidad, llamémosle provincia, llamémosle país, que va a ser el lugar en donde venga esta carne o estos commodities libres de conversión, ¿no? Hay mucho más ejemplos que estos en el mundo para diferentes commodities, ¿no? Hay varios por ahí en palma, en Asia y tal, pero en carne les voy a hablar brevemente de estos dos. Tenemos, ¿no? el de Irlanda, que si bien realmente no es libre de conversión y deforestación, sí es un efecto jurisdiccional, pues nacional, en el cual básicamente el gobierno se puso a cargo de hacer una serie de cambios en las prácticas y bueno, con esta certificación, llamémosle a nivel país, hubo un incremento muy significativo de la exportación de la carne irlandesa a Europa, ¿no? Obvio es que eso también funciona mejor porque no hay tantas cuotas y es un mercado más fácil de atender también por distancia. Y tienen también ahí, ¿no? Al lado al Reino Unido. Pero es un excelente ejemplo para ver cómo se hace un estándar, digamos, bien y cómo se hace a nivel jurisdiccional, a nivel entidad. Por eso es que en estos ejercicios jurisdiccionales es tan importante tener el apoyo del gobierno, porque de alguna u otra manera, si bien puede haber terceros involucrados en cómo se manejen estos, como, ¿no?, terceras partes no involucradas, etcétera, sí el apoyo del gobierno es central, porque sin eso se vuelve simplemente una certificación, ¿no? No hay una calidad en la cual todos los actores estén en acuerdo. Y bueno, el otro ejemplo que tenemos acá, que probablemente muchos de ustedes conozcan, es el tema de Mato Grosso, que ha tratado de volverse un estado libre de conversión, incluido no solamente el ganado, sino la soya y otros commodities. Y bueno, esto no ha sido tan fácil, simplemente por el tamaño mismo de Mato Grosso y por cómo se encuentra, y por el problema que trae, ¿no? El que se produzca bien de una manera en un estado y en el estado de al lado, pues básicamente tengamos producción que a raíz de ese cierre se empiece a volver llena de conversión, ¿no? Entonces, son dos ejemplos y bueno, esto de nuevo, como les digo, ha estado funcionando mucho en commodities y creemos que puede ser una figura que pudiera funcionar en Argentina. Acá, ¿no? Esta lámina es muy, muy interesante porque si ven, existe todavía mucho riesgo, ¿no? El tema en la Argentina de alguna manera no ha sido tan promocionado como ha sido el tema obvio de la Amazonía y del Cerrado en Brasil, pero el bioma del Chaco es realmente importante y hay una serie de problemas en la Argentina que se ha firmado el compromiso del Chaco, Vida Silvestre ha hecho una excelente labor, pero no hemos llegado ahí, ¿no? Dentro de las diferentes esfuerzos que estamos haciendo con el CFA, que es la colaboración para bosques y agricultura, hemos visto la importancia de que se protejan todos los biomas, ¿no? Y así es importante que se proteja el Chaco paraguayo y el Chaco argentino y Brasil, porque de alguna u otra manera, si no simplemente se van al mejor de al lado. Y bueno, ya Víctor les va a explicar un poco más por qué, ¿no? Pero creemos que existe una oportunidad enorme por las características que tiene Argentina y bueno, creo que le voy a dar entonces el paso a Víctor. No sé, no me extendí, no estoy bien. Y de ahí estamos listos para preguntas y respuestas. Víctor, te quito mi micrófono. Fantástica. Gracias, Carla. Si me autorizan a mí a subir mi parte, lo haré en un minuto. Ya la puedes compartir, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Ya voy a compartir un segundo, por favor. Aprovechamos, bueno, los que se han ido conectando recientemente, muchísimas gracias por conectarse, por participar. Les agradecemos, nos dejen sus nombres y entidades en el chat. Lo mismo si tienen alguna duda aclaratoria la pueden ir escribiendo allí, pero una vez terminen las exposiciones
tendremos un momento de intercambio de preguntas, de aclaraciones y un debate, como hemos hecho en los webinars anteriores. ¿Ustedes están viendo la pantalla mía? No, todavía no, Víctor. No todavía. Entonces, un segundo. Regreso. Ahora sí. Y la voy a buscar. Un segundo, por favor. ¿Ahora están viendo algo? Te estamos viendo a vos. Sonreí. Estoy preocupado. No, si no le pido a Carla, para no hacerlo perder el tiempo, que continúe con la que ella tenía, que vamos a funcionar muy bien. Por algún motivo no lo estoy pudiendo hacer. Estás en mute, Carla, pero sí, ahí vemos la de Carla. La de Carla ahora ¿Sí? sí se ve. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un placer de compartir esta presentación con Carla, con María Eugenia, con todos ustedes. Y la idea de lo que yo voy a presentar básicamente es continuar con el mismo estudio que mencionó Carla en su momento de BCG, que tiene un par de años, o mejor dicho, un año de terminación, con algunos comentarios que tienen que ver con cuestiones de la actualidad. Si podemos pasar la próxima, Carla, por favor. Gracias. Bueno, digamos un poco, la primera tiene que ver con lo que efectivamente surgió del estudio, es algo que todos los que estamos participando desde la Argentina conocemos en mayor o menor medida, pero que tiene que ver con cuatro pilares, digamos, que se evaluaron. El posicionamiento de Argentina respecto de la calidad de su carne y la confiabilidad que genera para los consumidores y los mercados, quedó claramente probado. Se hicieron entrevistas con líderes del mercado en distintos lugares del mundo y confirmaron que verdaderamente Argentina, por ahí un poco menos en China, donde es menos conocida y va a otro tipo de calidad, en general fue muy resaltada la calidad de los cortes y la genética de sus animales. Vinculado al sistema de trazabilidad, que también fue consultado, si bien es cierto que el sistema actual habilita a las exportaciones y en principio cumple con todos los requisitos, también surgió que habría un potencial de mejorar el sistema que tiene la Argentina yendo a un esquema de trazabilidad individual que, vinculado también al producto final o a los cortes en el proceso de la industrialización, mejoraría, digamos, el concepto de la Argentina y habilitaría incluso a control o garantías de proceso mucho más específicos. Cuando se analizó el tema de los frigoríficos, la verdad que en eso yo diría que estuvimos o quedó muy bien planteado la potencialidad que tiene la actualidad y la potencialidad que tiene para seguir creciendo la Argentina, tanto en los frigoríficos que ya están habilitados como en su capacidad. Y en este sentido, en aquel momento, y está actualizado ahora, prácticamente casi la mitad, un 45% del total de la faena argentina, tiene algún destino de exportación. Es decir, en los últimos 2 años, y particularmente en el año 2019 y lo que va de 2020, la industria exportadora ha ido de alguna manera ganando participación en la faena global, lo cual le da o ratifica su capacidad instalada. Y por último, y yendo a los requisitos de Argentina, si bien la Argentina tiene hoy una cantidad de mercados abiertos, les quedan todavía unos cuantos más por abrir, entre ellos claramente quedó detectado la oportunidad que generaría poder estar en Japón y Corea, si bien para Japón hay un frigorífico habilitado que se encuentra en la Patagonia. Cuando uno se compara con Uruguay, que tiene el mismo estatus sanitario que la Argentina, es decir, libre de aftosa con vacunación, consideramos que todavía hay un camino para recorrer y es un potencial de seguir creciendo que tiene. La próxima, por favor, Carla. Una más, por favor. Una más. Bueno, cuando miramos las exportaciones de Argentina en los últimos 5 años, es decir, 4 años si tomamos como base el 2016,
vamos a ver que el crecimiento brutal de las exportaciones argentinas a China muestran que en el año 2016, si querés completamos hasta que estén todos, van a ser como 5 tecleados. Una más. No, ahí está. Ahí, perfecto. Ahí van a ver el total de las exportaciones argentinas abierto dentro de los principales mercados, en donde claramente prácticamente todo el crecimiento de este 250% en volumen para los primeros 5 meses de cada uno de estos años está explicado por China. Fíjense ustedes que China en el 2016 participaba en el 34% del volumen total exportado, en este periodo, por supuesto, en donde el conjunto de los otros países que representaba el 66%, con algunos pequeños cambios por país, digamos, en términos generales, casi que ha mantenido el volumen. Sin embargo, todo el crecimiento prácticamente se explica por China. Con un solo comentario, que si bien la rayita es chiquita y casi imperceptible, digamos, aparece ya en el 2020 Estados Unidos como un mercado al que tanto nos costó abrir, que tanto nos costó llegar y que de pronto en el 2020 empieza a aparecer como un mercado que va creciendo en forma gradual, pero significativo, como oportunidad o potencial de desarrollo. No, esto era para mostrar simplemente cómo de alguna manera el fuerte crecimiento de las exportaciones tienen que ver con lo que es la locomotora china, entre otras cosas, pero de alguna manera como también el sistema, la cadena de ganados y carnes en la Argentina ha podido responder de manera muy significativa a este crecimiento de la demanda. La próxima, por favor. La siguiente tiene que ver un poco con qué están haciendo otros países para posicionar a su mercado y sobre todo también en cuestiones de negociaciones internacionales. Digamos, las primeras, digamos así, la primera columna un poco ya la mencionó Carla, con ejemplos en caso de países. El caso de Irlanda fue mencionado, están invirtiendo arriba de 40 millones de euros anualmente en marketing detrás del concepto de verde, lo cual es, si bien no es específicamente vinculado a la sustentabilidad, el mensaje que se transmite va en esa dirección. Uruguay también, que es un país que, digamos, casi no tiene problemas de deforestación, porque ha sido deforestado lo poco que tenía, y en este sentido no es un problema que lo pueda limitar en el futuro, pero que orientó su imagen país a ser un país natural, no solamente para la carne, sino para todos sus conceptos, y hay una cantidad importantísima de empresas, no solamente de carnes, que se han aliado con este concepto de marca, que es un desafío país mucho más que un desafío de un sector o de un tipo de producto. Y lo otro tiene que ver un poco con las aperturas de mercado de Argentina, los acuerdos, y cómo de alguna manera todavía hay un enorme potencial para Argentina para seguir creciendo. El caso de Estados Unidos, que ya mencioné, que después de casi 13 años pudimos reabrir el mercado, que aunque todavía en pequeñas proporciones, empieza a mostrarse como un camino muy interesante hacia el futuro, y ahí definitivamente hay un número creciente de consumidores que cada vez tienen más conciencia social y ambiental, entre otras tantas. China, que por supuesto ha sido disruptivo por lo que mencionó Carla, primero por la fiebre porcina africana y después por el propio cambio de hábito de occidentalización de sus consumos, en donde están incorporando la carne vacuna o de res, como le gusta decir a Carla, de manera creciente y significativa, y por supuesto las oportunidades que ya mencionamos de poder ingresar en otros mercados, tal vez las joyas de la corona, como nos gusta decir, que son Corea y Japón. Próxima, por favor. Cuando pensamos en implementar o en de qué forma Argentina podría ir yendo hacia una línea, en este caso en particular, de libre de deforestación o libre de deforestación ilegal o libre de conversión, es decir, se juntan muchos conceptos que habrá que ir, por supuesto, desgranando y avanzando en la medida de las posibilidades. Aparecen 4 grandes
así líneas de posibilidades. La primera, la de máxima, el tema jurisdiccional, de decir, bueno, Argentina libre de tal concepto, por ejemplo, deforestación ilegal o deforestación o lo que sea. Bueno, ahí deberíamos tener a todos los productores del país involucrados en este concepto y poder probarlo, lo cual claramente es un concepto de máxima. No digo incumplible, pero hoy lejano a la posibilidad concreta. Cuando vamos a un área de origen, digamos, a definir una región en particular, que puede ser un municipio, una provincia, etcétera, o una región, ahí sí, por supuesto, debería provenir, digamos, los productores tenían que de alguna manera llegar a cumplir con determinados protocolos, o podemos decir, bueno, determinados productores pueden participar de este programa y cumplir con este concepto, o en caso ya mucho más pequeño y mucho más acotado, decir, bueno, un productor, dos productores, tres productores pueden y deben cumplir con determinados requerimientos. Es decir, de mínima a máxima, cómo se podría implementar un plan que se requiere para lograrlo, y en esto lo vamos a ir conversando en la próxima placa. Lo que sí está claro es que el impacto de la deforestación, aunque sea en pequeñas proporciones, siempre va a resultar positivo, sobre todo cuando uno avanza sobre zonas en donde la deforestación sí es un riesgo alto, en particular el bioma chaqueño o del Chaco, como bien mencionó Carla, que no solamente se encuentra en la Argentina, sino que incluye también a Paraguay y parte de Brasil. La próxima, Carla. Carla. Gracias. Una más. Ahí está. Bueno, cuando lo miramos hacia el futuro decimos, ¿dónde estamos parados hoy en los compromisos corporativos, en la demanda de los consumidores, en las regulaciones y compromisos en el país, e incluso qué rol tienen las instituciones bancarias o el crédito o las finanzas, como solemos decir? Y la verdad que lo primero que vemos desde los compromisos corporativos, que depende de la región, hay mayor o menor cantidad de compañías que tienen mayor o menor impacto en el consumo global de carnes, que de alguna manera ya están tomando estos compromisos. Algunos lo han tomado con fecha 2020, otros con fecha 2025. Hay incluso compañías o países que están apuntando a compromisos globales más alejados en el tiempo, pero lo que vemos es que esto es dinámico y creciente. El tema de China realmente nos impactó, si bien los que estaban participando lo conocían, a mí particularmente me impactó el compromiso que habían tomado. Sabemos que todas estas cosas llevan tiempo y generalmente también están de alguna manera condicionadas a los factores exógenos. El COVID es una limitante a avanzar en estos temas, o la fiebre porcina africana frente a una demanda fenomenal también limita ciertos avances, pero está claro en el camino hacia dónde van. Los consumidores también tienen claro, y sobre todo, esto vuelvo a decir, este trabajo fue hecho antes del COVID. Seguramente si este trabajo se actualizara, tal vez encontraríamos incluso una posición mucho más fuerte de los consumidores orientados a estas cuestiones medioambientales, de bienestar animal, de manejo animal o humanismo en el manejo animal, las cuestiones de inocuidad de los alimentos, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que la demanda es cada vez más fuerte. En las regulaciones hay países que ya tienen compromiso, por ejemplo Francia al 2030, parece lejano, pero es probable que después del COVID todos vayan avanzando o acortando tiempos por la propia demanda de sus consumidores. Los acuerdos de París sobre emisión de gases de efecto invernadero claramente van en el camino de limitar las deforestaciones. Y en el tema de las finanzas hay una realidad, y es que está muy claro que sobre todo los bancos internacionales tienen claro que deben acompañar proyectos de este tipo. Sin embargo, en la práctica todavía no se ven los resultados efectivos. Cuando uno trata de proyectarse hacia el futuro, imagina que más compañías, más consumidores, más países van a estar
demandando estas cuestiones que pueden ser incluso hasta limitantes, no solamente estimular el hecho de productos que provengan de países que puedan probar ser libres de deforestación o libres de conversión, sino que incluso hasta podrían limitarlos desde la restricción al ingreso o desde un incremento en los aranceles, como están pensando hoy, por ejemplo, algunos países europeos post pandemia, ¿no es cierto? Es decir, están diciendo, bueno, puede ser que dejemos entrar, pero probablemente quisiéramos cobrarles un arancel diferencial más altos a aquellos que no cumplen con algunos aspectos vinculados a la sustentabilidad, porque gracias a esos aranceles podremos sostener o consolidar nuestra posición frente a nuestros propios productores. En fin, son conceptos de proteccionismo, pero que están presentes y se van a hacer probablemente más fuertes en los próximos años. Y respecto de las instituciones financieras a futuro, sí nos imaginamos que va a haber cada vez un apoyo más explícito, con líneas seguramente con tasas de interés subsidiadas o de mejores condiciones para aquellos países, regiones o proyectos que estén vinculados a este aspecto. La próxima, por favor. Y acá viene lo que llamamos el roadmap, digamos un poco digamos así, el plano o la guía o la hoja de ruta que deberíamos pensar en un proyecto, si se quiere, ideal o posible para la Argentina o para una región, y teniendo en cuenta todo lo que ya dijimos, nos parece que Argentina podría desarrollar las herramientas que a lo mejor hoy le están faltando, lo que hablamos hoy de trazabilidad individual, que permita, digamos, a productores de una región o de toda la Argentina verificar su condición de libre de conversión, o todos aquellos que estén en condiciones de probarlo, y desplegar un programa que en principio pueda arrancar como un plan piloto que se puede ir extendiendo en el resto del territorio. Y en este sentido, digamos, en el caso que la Argentina pudiera avanzar en esta línea, podría realmente hacer un caso testigo en el mundo muy importante. Por eso que tanto Vida Silvestre en la Argentina como World Wide Foundation en Estados Unidos, junto con otras entidades, ONG y fundaciones, están tratando de apoyar porque ven una oportunidad para Argentina, y dentro de varios países han elegido a la Argentina para iniciar un plan específico. Adelante, una más, por favor. En esta línea, digamos, está claro que, digamos, hacerlo implican costos, digamos, no hay nada sencillo, implican probablemente un costo de desarrollo para poder alinear a la cadena o una parte de la cadena en este objetivo, que este desarrollo implicará un costo para aquellos eventualmente que están en desarrollo de sus campos a través de permisos de deforestación, que les implica seguramente un mayor valor patrimonial por la tierra o un incremento en su productividad. En fin, cada uno toma decisiones en función de lo que ve como un potencial de desarrollo de su patrimonio, y que de alguna manera deberíamos encontrarle algún incentivo adicional que no necesariamente va por el precio del producto, aunque tampoco lo descartamos, y ahí hay que buscar cómo compensar este costo adicional para que no se transforme en un límite o una debilidad de la propuesta y que tenga algún tipo de viabilidad. En este sentido, sí tenemos en claro que para cualquier proyecto de este tipo que se quiera proponer, es fundamental que los que se asocien, que los que acompañen, los stakeholders del proyecto, puedan compartir objetivos y puedan alinearse detrás del mismo para poder lograrlo. Nos parece que la mesa de carne sustentable, que la verdad, bueno, todos los que estamos acá participamos, puede ser un vehículo realmente muy, muy interesante. De hecho, todo lo que se está haciendo hoy en la fijación de parámetros y de herramientas va a ser muy importante. Sin duda, habrá que buscar apoyos del gobierno, ya sea nacional o provincial, para incentivos de tipo fiscal. Habrá que buscar apoyos de bancos internacionales o nacionales
para todo lo que son financiamientos, entre comillas, verdes, en fin, y hay otros mecanismos que estamos pensando y que seguramente la mesa nos podrá incluso acercar. Lo que está claro es que pensamos que sí hay la factibilidad, por lo menos, de desarrollar un proyecto piloto, una más, y ahora vamos a eso. Y en este sentido, digamos, nos parece que un programa testigo, aunque sea en una pequeña región, que pueda probar, digamos, la viabilidad de ver con qué base de datos contamos, con qué plataforma de información contamos, de qué manera podemos ver que esto se puede ir alineando en esta hoja de ruta. Ahí vemos que la trazabilidad, que es, digamos, que hoy cumple con el requisito internacional para ingresar a los países, tal y como está, probablemente resulta insuficiente cuando uno quiera avanzar en detalles mucho más importantes. Sin duda habrá que pensar en de qué manera se pueden desarrollar las bases de datos, de qué manera se puede generar un nuevo sistema de información, y ahí nos parece que sin ninguna duda Argentina podría avanzar en esta línea, generando productos que respondan a esta nueva demanda, que le den contenido a la nueva conciencia, o si se quiere, la mayor conciencia en aspectos sociales y ambientales, y sin duda que podría, arrancando en una pequeña región, avanzar a ser un país tal vez libre en algún momento de deforestación o conversión. Yo quisiera terminar acá mi presentación, pedirle a María Eugenia Periago que nos cuente, ahora sí, ya en concreto, qué es lo que se está poniendo en funcionamiento en este momento a raíz de todo este trabajo de análisis y de debate que nos llevó cerca de 2 años. Así que de mi parte, muchas gracias y por supuesto a disposición para las preguntas. Buenísimo, gracias Víctor. Sí, contar un poquito, no sé si Carla querés dejar de proyectar la presentación, así nos vemos las caras. Carla. Buenísimo. Sí, un poco contar, o sea, estamos iniciando una consultoría para evaluar la factibilidad, o sea, es un estudio de factibilidad que va a tardar 3 meses para ver con algunas provincias pilotos, una de las provincias de Santa Fe, ver qué información hay desde la Dirección de Bosques, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, y desde la pata de producción y cómo se podrían cruzar esta información, por lo menos para, en una primera instancia, determinar si proviene de deforestación legal o ilegal, o no está contemplado bajo la ley el campo, no está pintado bajo la ley, etc. Entonces, el estudio de factibilidad tiene que ver con eso. La idea, ya está involucrado, digamos, la gente de Santa Fe, de Ministerio de Producción y también la parte de Ambiente, con los cuales vamos a trabajar en conjunto, y también con el Ministerio de Agricultura Nación, también estamos en contacto, y con gente del SENASA. Entonces, de verdad es ver, porque la idea es empezar a mapear esta información, ver cuáles son los procedimientos y cuáles son las trabas. Entonces, obviamente, idealmente, es mejorar los sistemas que ya están, usando, obviamente, toda la pata de trazabilidad de sanidad, y sumándole esta nueva capa, digamos, de información ambiental, y no que sea otro sistema pago o no pago en otra página, o otra cosa que sea más complicado, que sea un costo adicional para el productor o para la empresa. Entonces, esto está recién empezando, como dije, van a ser 3 meses, en 2 provincias y de chaqueñas, o sea, el foco obviamente para verificar el tema de deforestación, estamos priorizando la región chaqueña, y esperamos que después de estos 3 meses, si nos da que es factible el sistema, cual sea, la idea es sí buscar fondos para llevar a cabo el sistema en sí. Y la idea es empezar con estas 2 provincias, pero de verdad que sea escalable, y que eventualmente sea el sistema nacional, o sea, integrado al sistema nacional, pero puede ser que quede en manos privadas o que sea del Estado, eso es lo que estamos viendo. Obviamente lo que no queremos es que haya un doble estándar en lo que es mercado interno y mercado de exportación, pero
pero bueno, para que toda la cadena, digamos, se vea favorecida de este sistema. Y bueno, creo que lo dejo ahí, y si tienen algunas preguntas sobre lo que expuso Carla o Víctor, me parece que el foco del debate podría ser por ahí. Cuando tengamos algunos avances de nuestro estudio, lo vendremos a presentar a la mesa, como venimos presentando todos los informes y estudios que está haciendo Vida Silvestre, como hicimos con gas de efecto invernadero con CREA, como estamos haciendo ahora con este. La idea es traer información a la mesa para poder tener estas discusiones y poder avanzar en lo que tiene que ver con la sustentabilidad de la cadena. Sí, María Eugenia, si me permitís un ¿Sí? comentario. Digamos, lo que sí quería que queden claro, porque así lo hemos planteado, es que se trata en principio de un plan piloto voluntario, inclusivo, y en el que se pretende agregar valor y no discriminar o perjudicar a nadie. No es obligatorio, nadie debe sentirse de alguna manera afectado y por supuesto apunta a darle más valor, mejor posicionamiento y aprovechar las oportunidades de un mundo que se vuelve cada vez más demandante, y en lugar de enojarnos y decir no estoy de acuerdo con tal o cual cosa, deberíamos pensar de qué manera cada uno puede empujar, sumar y aprovechar esto que en principio es una oportunidad abierta, casi yo diría, a construir en conjunto, ¿no? Esto era un poco el comentario total, y ahora sí, adelante. Creo que Ana va a coordinar, no sé quién coordina preguntas. Sí, Víctor. Les recuerdo, podemos abrir las cámaras y pedir la palabra físicamente como Fernando, o por el chat, o también tienen en la lista de participantes una manito. En este momento en el orden tenemos a Pablo Riva, que tiene una consulta, luego Fernando y después Daniel. Si les parece, Pablo, Víctor y Carla, les consulto si quieren que se haga pregunta-respuesta o hacemos, por ejemplo, esas 3 preguntas y ustedes responden. Lo dejo a su facilidad como nos indiquen. No, Creo que podemos ir pregunta-respuesta, contestando. ¿no? Claro, pregunta-respuesta es más fácil. Muy bien. Pablo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Buen día para todos. La pregunta en realidad va dirigida a Carla y a María, porque entiendo que la presentación de Carla es muy taxativa. Por ejemplo, a nosotros que somos una empresa que produce carne en una zona deforestada legalmente, nos deja fuera de la categorización. Y sin embargo, María, entiendo que comenta que la prueba piloto es sobre área deforestada legal e ilegalmente. Hay una diferencia, lo entendí bien, y vuelvo a decir lo mismo que manifiesto cada vez que hago una participación. A mí me interesa incluir, creo que justamente estamos en un momento en que no hay precio para esto, y si no incluimos, lo único que vamos a lograr es que cada vez haya más gente fuera del sistema. Gracias. Sí, yo puedo, Carla, si querés contestar esa parte. Me parece que, o sea, la base de la información para cualquier compromiso que se venga desde deforestación ilegal a deforestación legal, contemplando la ley de bosques, y después, bueno, el tema de conversiones, obviamente, mucho más allá, incluye zonas, obviamente, pastizales naturales. Entonces, de verdad, el que va a dictar qué es lo que quiere es el mercado. Lo que nosotros estamos intentando identificar es cuál es la manera de incluir esa trazabilidad para que pueda ser diferenciado. Entonces, una manera es a través de los indicadores de la mesa de carne, y decir, bueno, estos productores cumplen con estos indicadores, que yo como empresa me interesan, y entonces le compro a ellos. Pero es un nicho muy pequeño, ¿no? Entonces, el tema de meter la trazabilidad ambiental, que es algo que se viene no solo internacional y allá lejos, digamos, pero sino también acá más localmente, es tener la información y que el comprador pueda tomar la decisión con los hechos. Entonces, en tu caso,
diferenciar deforestación legal de ilegal, y para Argentina en sí, o sea, de verdad nosotros hemos hecho estudios de que si la ley de bosque se cumple, salvamos casi 4 millones de hectáreas. O sea, es una mejora impresionante de acá al 2028, ¿no? Son escenarios futuros. Entonces, cumplir con la ley es un paso fundamental en términos ambientales, de biodiversidad, en un montón de términos, digamos. Entonces, eso es un paso que hay que probar. Pero, sin embargo, hay mercados que están pidiendo, más allá de la deforestación legal e ilegal, entonces también eso se debería poder diferenciar. Entonces la idea, como dijo Víctor, no es dejar nadie afuera, pero bueno, los datos tienen que, para nosotros, la información tiene que estar pública, accesible para todos, y después el que decide qué quiere, y si paga o no paga, o si compra o no compra, es el mercado. Pero lo que nosotros estamos viendo es que hace falta hacer ese link, porque hoy en día con la ley de bosques no se sabe si tenés un plan, si ese plan fue aprobado, si es legal, si es ilegal, si es para manejo, si es para cambio de uso, si hay un infractor, o sea, no hay esa información, entonces la idea es empezar por ahí. Sí, No sé quería qué agregar algo Sí, más, bueno. María Eugenia, que es la fecha de corte, ¿desde cuándo? Que también hay que definirlo, es decir, ¿desde cuándo tal cosa ocurre o no ocurre, digamos, ¿no? Que por supuesto es un tema a debatir, también lo estamos debatiendo dentro de la mesa, digamos, cuál es la fecha de corte a partir del cual uno garantiza o se compromete o avanza hacia. Pero me parece que María Eugenia lo definió con mucha claridad. Digamos, en definitiva no va a ser ninguno de nosotros el que defina si lo que quiera, el que te lo va a pedir va a ser finalmente el mercado. Correcto. Muchas, No, yo iba a muchas decir gracias. rápidamente nada más eso, que es, habrá una línea de base, habrá una fecha de corte, pero lo que estamos buscando no nada más es la trazabilidad, sino la transparencia, ¿no? Y esta transparencia es lo que al final del día le permitirá al consumidor decidir. Y bueno, el unir esto con todos los temas que hablamos de bioseguridad y de seguridad alimentaria es algo que diferencia a la Argentina por estar realmente enfocado tanto, teniendo un mercado interno importante, pero teniendo esa posibilidad tan grande de exportar. Yo me enfoqué mucho en hablar de China ¿no? por el crecimiento y porque es un tema que es menos tocado que en Europa, pero definitivamente Argentina tiene que pensar que está compitiendo, ¿no? Contra Irlanda y que está compitiendo contra Australia, y que en Australia están tratando de buscar lo mismo, con la diferencia que Argentina en verdad está mucho más presente en la mente del consumidor, ¿no? En el famoso top of mind. Y que este último tema que pasó, y Víctor es el experto en esto, en el que se empezaron a vender vacas enteras, de alguna manera no se puede hacer en todos los demás lugares y también le da una ventaja. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá es que quede un beneficio para que el consumidor pueda obtener lo que quiera, pero no estamos tratando de darle con el látigo a nadie, sino simplemente ser transparentes y mostrar la información tal como es, porque hay bastante opacidad, falta de transparencia en todo esto, y tal vez simplemente por no unir las líneas, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando hacer. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Fernando. Te escuchamos bien. Ok, gracias. Bueno, buen día. En parte de la pregunta que yo tenía fue contestada recién parcialmente con la pregunta de Pablo. Yo quería compartir una experiencia y de alguna forma ver cómo se inserta en esto que estamos hablando. Me tocó trabajar hace unos años en un proyecto en Salta, donde se compró un campo para desmontarlo y se hicieron todos los estudios sociales de naturaleza, digamos, de impacto ambiental, etcétera, etcétera, con profesionales de cada área, y se logró una aprobación para desmontar una parte de ese campo dentro de la ley. Se hicieron los trabajos, y me consta porque yo participé, donde no se tomó el concepto productivo haciendo los test cuadrados, sino que se hicieron las formas determinadas por el estudio para mantener los corredores faunísticos
mantener el tema de agua, etcétera, etcétera. Es decir, se hizo respetando todas las normas que se habían establecido en ese momento, y se hizo profesionalmente y con el aval de la provincia que lo autorizó. Sin embargo, a raíz de que hay mucho desmonte ilegal, y eso todos lo sabemos, a mí me da la impresión que se mezcla todo y se mete todo en la misma bolsa, e inclusive este proyecto salió, si vale la palabra, escrachado en diarios de Salta, nombrando a los propietarios del campo junto a otros tantos que no me consta que hayan hecho el trabajo de la misma forma. Entonces mi preocupación va hacia en qué, por supuesto, lo que es ilegal, todos lo condenamos y no hay ninguna duda que no se lo puede avalar ni justificar de ninguna forma. Inclusive este proyecto trabaja con las comunidades locales, desarrolló dispensarios, escuelas, capacitaciones, es decir que para mí, a mi entender, y no quiero tener la razón, pero es muy sustentable, porque cuidó las normas, pero además trabaja con la comunidad, con las personas, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos hablando en la mesa y en los indicadores. Ahora bien, ante la opinión pública, y es muy difícil darlo vuelta, ese campo quedó marcado, ese productor, esa empresa quedó marcada, y a veces cuando yo escucho, cuando se habla del desmonte, me da la impresión que hay una conciencia generalizada hacia ponernos a todos en la misma bolsa. Entonces mi consulta o mi preocupación es si está pensado alguna serie de acciones, o cómo se va a contemplar estos casos, o si ya no es posible volver atrás con la situación. A ver, Fernando, un comentario primero y después María Eugenia o Carla. Lo que planteás es una realidad y hay muchos casos como los que vos planteás, como los hay del otro lado también. La verdad que la idea del proyecto por ahora no es tomar posición en particular a favor o en contra de nadie, sino de desarrollar y ver con qué información se cuenta y eventualmente qué información estaría faltando desarrollar para poder determinar bajo control qué ocurre en cada previo, donde se criaron o se engordaron o se recriaron animales que luego van a ir a cumplir un determinado protocolo. Para ser más claro, la empresa A, radicada en China o en Europa, quiere comprar carne libre de deforestación. Alguno dirá deforestación ilegal, otro dirá libre de todo tipo de deforestación. Nos guste o no, lo quiere él, se lo vendemos o no. Entonces, por ahora la verdad que no es un objetivo de este trabajo definir con exactitud qué puede ir o qué no puede ir, porque creemos que lo que está haciendo la Mesa de Carne Sustentable va en la misma línea y seguramente el proyecto se sumará a lo que diga la Mesa de Carne Sustentable. Lo que pretende en esta etapa es determinar qué información disponible hoy se encuentra, digamos, fotos satelitales, observación y análisis de fotos satelitales, polígonos determinados de cada previo para poder acotar qué ocurre en cada campo, sistemas de trazabilidad que puedan seguir la vida útil de cada animal hasta que llegan al campo, sistemas de trazabilidad futuros que permitan incluso poner un código QR en la etiqueta del producto cuando llegue al consumidor, en fin, ¿qué es lo que hay? Y poner en blanco y negro esto que mencionaba Carla, que es transparentar toda la información. Después, ¿qué ingresará o qué no ingresará en determinados protocolos? En el fondo, casi que te diría, lo va a armar el consumidor, lo va a armar la empresa compradora, lo va a armar el mercado y seguramente la Mesa de Carne Sustentable va a tener mucho que opinar. Por ahora este proyecto no está entrando en ese nivel de definiciones como la que vos estás pidiendo, porque nos parece que en lo previo hay que saber si podemos llegar a controlar algo. Y para controlarlo, si la información está y si no está, cuál hace falta. Esto es un poco la idea global. Sí, pero si puedo sumar una cosita, Víctor, a eso. O sea, justamente lo que vemos, y acá hablo de vida silvestre en particular, es que no es fácil hacer esa diferencia desde el comprador, ¿no? Entonces, lo que vos estás diciendo ocurre y todo se mete en la misma bolsa y hay alguna ONG que ve algún desmonte y lo denuncia y no verifica si tiene un plan aprobado.
si es MBGI, si es aprovechamiento forestal, si es un montón de cosas permitidas bajo la ley, de alguna manera, y entonces justamente lo que buscamos, o lo que se está intentando, es empezar a diferenciar todo eso, porque tenemos una ley, y caen todos los productores en la misma bolsa, si se quiere, y eso no debería ser. Entonces, pero bueno, para eso hay que ver con qué información se cumple. O sea, la ley no se cumple en muchos casos, debería haber un plan nacional de registros, no funciona, debería haber un plan nacional de infractores, no funciona, por diversas razones, provinciales, nacionales, etc. Pero bueno, justamente esto es lo que trata de hacer, y por eso estamos hablando con la parte de ambiente, que es la utilidad de aplicación de la ley de bosques, y la parte de producción, que es lo que tiene obviamente la parte de agro, para ver cómo se cruza esta información. Entonces, después, como dije, el mercado, el comprador, el quien sea, es el que va a definir qué quiere, pero hoy en día no se puede diferenciar casi nada. Entonces todo entra en la misma bolsa. Si puedo, nada más, sí, incrementar algo. A ver, me parece, ¿no?, que en cierta forma es un poco injusto y sin conocer el detalle, ¿no?, que te hayan puesto una letra escarlata cuando hay muchas cosas buenas, ¿no?, también hechas por ahí. Nuestro interés no es venir con un palo a decir ustedes están haciendo las cosas mal, muy por el contrario. Yo creo que todo lo que tú mencionaste acerca de los corredores ambientales, el trabajo con las comunidades, probablemente también la intensificación y la producción por hectárea, el manejo en general, ¿no?, de uso de la tierra, o sea, la salud de eso, todo eso nos interesa, ¿no? No estamos buscando solamente el que si tú tuviste un permiso, ¿no?, se critique, se desmonte. Estamos buscando una producción sustentable y estamos buscando una diferenciación de la Argentina. Ya tienen ustedes la ventaja, ¿no?, de que básicamente Uruguay pues está haciendo toda su historia, pero no tiene ni la cantidad ni tiene el bosque. Bueno, acá sí lo tenemos, entonces lo tenemos que proteger y tenemos que mostrarlo, ¿no?, al mundo. Paraguay, pues desafortunadamente no solamente es chico, sino que mientras le sigan vendiendo a los de Taiwán, pues los chinos no les van a comprar, y en lugar de que el precio sube y la demanda suba, ahí le tienen que estar vendiendo, ¿no?, a mercados que son más baratos. Entonces, yo creo que esta es la idea, ¿no?, tratar de buscar lo más objetivo posible, que es lo que hay. Y bueno, en el momento en el que eso se vuelve objetivo y tú tienes otros indicadores en tu campo que dicen, mira, yo hice las cosas bien, pues bueno, no estamos para juzgar, al contrario, me parece que eso es algo que hay que decir y que hay que, ¿no?, mostrar. Estamos empezando con esto, ¿no? Como dijo Víctor al principio, bueno, empezamos con el programa Testigo. Fue difícil convencer, ¿no?, a toda la gente de esto, porque el programa Testigo no necesariamente pues se vuelve un programa nacional, que era pues la ambición que tenemos y sigue siendo la ambición que tenemos, pero vamos paso por paso, y yo creo que hay que ver cada una de estas cosas, y al contrario, en lugar de tratar de echar tierra, tratar de limpiar y decir, bueno, mira, aquí estamos haciendo las cosas bien, y esa fue la intención, y esto fue lo que se hizo, y ponérselo enfrente a la gente para que lo vea, ¿no?, al consumidor. Sí, ahora tenemos dos preguntas más, pero antes de eso también justamente, o sea, los indicadores de la mesa, hablando ya de la Mesa Argentina de Carne Sustentable, justamente tenés diferentes indicadores, diferentes temas. Entonces, capaz un campo queda en ley por el tema de deforestación, pero en todos los otros van mucho más allá de la ley. Entonces, también hay que ver cómo se compensa eso y otra vez qué es lo que busca el comprador de alguna manera, porque hay una combinación de factores. El tema en recursos naturales tenemos varios temas, no solamente el tema de deforestación. Entonces ahí se va a ir armando, digamos, el rompecabezas, si se quiere. Tengo una pregunta de Daniel Camerano y después de Claudio Farábola, y voy contestando algunas en el chat. Sí, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Daniel. Digamos, digamos, me hago eco, digamos, en todo lo que expusieron Carla y Víctor. De hecho, todos los que estamos acá compartimos lo que implica la carne sustentable y la Mesa Argentina de Carne Sustentable. La situación del coronavirus que está atravesando todo el mundo, yo creo que pone las cosas o acelera los tiempos de alguna manera, claramente,
creo que no es el primero, quizás es el primero que vivimos nosotros, pero hubo otros anteriores, desde hace 15 años, en fin, que tuvieron epicentro en Asia, de ahí la respuesta. Digamos, y lamentablemente los argentinos somos más proclives a las exigencias cuando nos obligan que cuando tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien de entrada. De todas maneras, yo creo que esto es una gran oportunidad y creo que va a acelerar los tiempos. O sea, digo todo esto porque estoy absolutamente de acuerdo con que este es el camino correcto. Ahora, y también vi los números, creo que hay 2.700.000 de posibilidades de toneladas para exportar a China, dentro del régimen, digamos, entre comillas, de carne sustentable, y que Argentina accedería al 8,7, en fin. Son todos estudios, comprendiendo lo que eso implica. Ahora, teniendo en cuenta, porque Carla recién habló de palos y también uno puede hablar de zanahoria, pero teniendo en cuenta la zanahoria que implicaría el diferencial de precios, ¿cuál, Víctor, podría ser ese diferencial de precios? Sabiendo que lo que pregunto es, en fin, absolutamente estimativo, ¿no es cierto? Pero porque, digamos, el complejo cárnico, la cadena, hay una serie de contradicciones internas entre la producción, la industria, etcétera, etcétera. La importancia del precio final, el final que exporta el exportador argentino, tiene obviamente su importancia en esto, ¿no? ¿Cómo ves esa posibilidad de aumento de precios con la certificación de carne sustentable? Sí, la verdad es que el estudio, y me refiero al estudio porque hoy hicimos esta presentación, no generó la expectativa que yo tenía y que las empresas estaban dispuestas a pagar más por un producto que además cumpliera con este nuevo requisito. En términos generales, es cierto que en este tipo de entrevistas y de consultas que se hacen con directivos de empresas, esto es como la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con los acreedores, es decir, nadie te va a decir te acepto tu oferta. Entonces, no todo el mundo muestra todas las cartas, pero claramente no surgió, digamos, como un hecho concreto, decir, estoy dispuesto a pagar más por aquellos que cumplan con este requisito. Sí surgió con absoluta claridad no voy a comprar más de este producto si no cumple con este requisito. Claro. Entonces, digamos, eso sí salió con claridad. Por supuesto que a uno no le gusta trabajar contra la ley del látigo o del castigo, pero esto surgió con mucha claridad. Por ahora no nos mostraron la zanahoria y nos mostraron el garrote. Ahora bien, dicho esto, y más allá de todas las cuestiones de precios que pasan por otro camino, que es el reconocimiento, la percepción, la calidad y bla, 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 sí me queda claro que no va a haber muchos oferentes en el mundo capaces de estar preparados para responder a esta demanda. Y ahí el precio puede ser de alguna manera, el resultado de oferta y demanda, de una demanda probablemente creciente y una oferta insatisfactoria en términos de volumen para responder a esta demanda. Y todos sabemos que en un desequilibrio en donde la demanda queda insatisfecha, el precio arbitra al alza. Ahora, si me voy al estudio, ya te contesté con los dos primeros. No, Víctor, contestaste perfectamente bien, porque todavía, digamos, lo mío era, si se quiere, por eso aclaré que compartía todo lo que habían expuesto. Y comparto que no se puede determinar, pero yo creo que fuiste claro, porque si no cumplimos, podemos quedar afuera, que es todavía más grave, digamos, porque el mundo va hacia eso, digamos. E inclusive en el mercado interno, vemos que el 10% es vegano, de la gente joven, digamos, me refiero, ¿no? Entonces creo que en el largo plazo, no en el largo plazo, en el corto, mediano plazo,
las exigencias sanitarias, de certificación, de trazabilidad y de sustentabilidad van a ser absolutamente mayores, más allá del precio. O sea que, digamos, me respondiste con creces. Gracias. Gracias. Ahora te paso la palabra, Claudio. Quería sumar una cosita más a la discusión, es que estamos en el momento para definir nosotros también y diferenciar nuestros sistemas de producción y explicar, o sea, a nosotros nos pasa mucho, no es fácil de entender la ley de bosques, los planes, las provincias, que las provincias tienen la jurisdicción sobre nuestros recursos naturales, que la mayoría de las tierras están en manos privadas, los productores son los que deciden al fin y al cabo qué hacen y a quién le venden y cómo lo hacen, y todas estas cosas varían obviamente de país a país. Entonces estamos en el momento, digamos, de poder avisar y definir estas diferencias y contrarrestar, digamos, de alguna manera también con los países vecinos. O sea, obviamente Brasil está siempre bajo la lupa, ambientalmente, por el Amazonas, pero ahora también por el Cerrado, que es una extensión mucho más grande y más tipo sabana. Paraguay, que tiene un plan de gobierno de deforestar, básicamente, o sea, lo dicen en las reuniones de las mesas de carne sustentable, entonces también nos podemos diferenciar de esos otros mercados. Y diciendo todas las, obviamente poniendo a la luz también todas las dificultades y todas las diferencias que tenemos en nuestros sistemas. Porque después va a venir un mercado a decir yo quiero 0, 0, 0 de todo, y ahí vamos a quedar un poco entonces en offside, digamos. Pero bueno, ahí te paso la palabra, Claudio. Y Eugenia, más una cosita rápido. Sí. La otra parte interesantísima de Argentina es que no es solamente la carne vacuna, ¿no? De res, la que sería el commodity, ¿no? Argentina es un país productor de commodities por excelencia, y entonces toda la parte del alimento balanceado y tal podría entrar dentro de eso, ¿no? Entonces viene la parte de soja y tal, y eventualmente, si esto se lograra volver el gran productor sustentable, inmediatamente no habría una prima, pero el precio, si uno lo compara con el país de al lado, seguramente sería más alto, y el rendimiento también, por tener mejores prácticas, daría más carne. Y bueno, ¿no? Creemos que hay muchísimo más con menos en esto que una prima de los $2 o de los $3, que al final del día se vuelve más un obstáculo que un verdadero incentivo, ¿no? Y lo mismo que dijo Víctor también de la parte financiera. Ya. Claudio. Bueno, buen día a todos. Un gusto volver a estar acá, porque hace un montón que no nos veíamos. Dos comentarios muy sencillos. Nosotros creemos que hay valor añadido al producto, o sea, puede haber sobreprecio por los productos más healthy, o sea, los productos que tienen mayor calidad. En el caso nuestro son carnes sin antibióticos. Nosotros tenemos hoy compradores europeos que están pagando más, concretamente para carne sin antibióticos. Ese es el primer punto. Lo veo más difícil sobre el tema de, como dijo justamente Víctor, sobre el tema ético del deforestar o no forestar. Esa es la realidad, no lo sé. Seguramente los mercados en este momento y la relación mundial en la parte de comercio va por la autodefensa, entonces muy probablemente en Europa pueden decir que compran solo una cosa, ellos ya deforestaron todo, y lo dice alguien que es italiano y sé muy bien cuál es mi país y lo demás, así que ya deforestaron todo, así que a este punto pueden pedir lo que quieran, pero teniendo en cuenta que la billetera la tienen ellos, si queremos exportar ahí, si ellos dicen no tienen que más deforestar, bueno, así. Todos sabemos que en el acuerdo UE-Mercosur Francia hizo solo el show con la deforestación de Brasil, así que no le interesa nada de la deforestación en Brasil, como no le interesa nada del tema de derechos humanos en África, donde tienen sus colonias y todo esto. Así que fundamentalmente lo único que interesa es si el mercado paga o no paga. Hoy el mercado no le interesa nada si está deforestado o no deforestado. Si quieren dejar afuera proveedores de otra área, lo van a obligar y vamos a estar obligados a hacerlo. El productor dijo una cosa muy anterior, muy verdadera. En Argentina ya se deforestó un montón. Entonces, si quieren dejarnos afuera, dicen siempre, todo lo que está deforestado y lo que trabajan en eso están afuera. La realidad es que no es así. La historia cambia y los tiempos cambian. Hay que tirar una línea de base y usarlo en manera inteligente y seria, no que sea simplemente una traba
ulterior para bloquear o no bloquear el mercado. Ese es el tema. Por el otro lado, voy a ser un poco directo, pero es así. Está muy bien el proyecto, el que escuché recién, no lo conocía, lo que está en el mapeo que están haciendo. Tienen que haber por lo menos 20 proyectos más que han hecho lo mismo en los últimos 15 años, financiados por cualquiera. Comisión Europea, CAF, Banco Interamericano, provincia. La ley de bosque es un desastre, así que todos lo sabemos. Y yo le digo una cosa, nosotros tenemos un proyecto grande de hace 5 años que se llama eForestry, sobre la parte de restauración de bosque nativo, manejo de renovables y reforestación industrializada con planta autóctona, y no hemos trovado un solo centavo de peso de financiación de instituciones públicas, ni argentina ni internacional, para un proyecto que pretende restaurar lo que es la situación de bosque. Todos sabemos cuál es la importancia del manejo de la restauración del bosque nativo, que es el primer paso, y segundo, la reforestación con variedades naturales. Y eso se puede utilizar para todo lo que es silvopastoril, todos lo sabemos. Así que la verdad, es muy lindo todo lo que estamos haciendo, pero al final las autoridades o que tienen el dinero, al final no le interesa nada sobre este tema. No le interesa nada. Porque nuestro proyecto está completamente financiado por lo privado. Y están forestando hoy, en este momento. Y ninguna de las autoridades, ninguno de los gobiernos, y ninguna de las internacionales han aportado absolutamente nada. Ni cuando se les pidió una mano sobre el tema de la caracterización y clonación de las plantas de las variedades autóctonas. Así que la verdad, está todo importante. Yo diría que lo único que cuenta en este momento es qué es lo que pide el mercado. Y el mercado pide producto más saludable, sin antibióticos, sin hormonas, sin esto, sin el otro, está bien. Si saldrá la norma deforestando, bueno, tendremos que tirar una línea, porque el 50% de la ganadería argentina ya está en área semideforestada. Así que quedamos afuera de movida, si no se tira una línea muy fuerte sobre esto. Y si no es la deforestación, será la descarbonización, y si no, serán las emisiones. ¿Qué sé yo? No lo sé. Se lo digo desde la cotidianidad, ¿no? Y le repito, y son muy directo en esto, estudio, hay toneladas, hay un trabajo gigantesco del programa Pro Biomasa que nadie sabe nada. Hubo 18 millones de dólares a disposición en la época PROSAP y quedaron ahí, porque no se podía acceder a nada. Ministerio de Agricultura, quedan lo mismo de siempre y hacen siempre lo mismo. Hemos firmado varios convenios sobre esto, nunca se ha logrado nada. ¿Qué quieren que le diga? ¿Soy un poco escéptico? Sí, soy un poco escéptico. Yo, la única verdad es la que se toca. Y la única verdad es que el mercado compra hoy, o sea, el producto es más saludable. La parte ética, nosotros hemos hablado con varios fondos de inversión ética en la parte forestal y todos dijeron, fantástico, me interesa, estoy dispuesto, pero el trabajo de base lo tenés que hacer vos. Que el gobierno argentino, el que sea, por lo menos haga la caracterización de las plantas que vas a usar, cómo lo vas a usar, la clonación y todo eso. Y no, nunca lo hicieron. Así que, ¿qué quieren que le diga? Es un poco Vamos a... Gracias, Claudio. Víctor, Carla, si quieren hacer algún comentario, fue más una reflexión de parte de Claudio. Sí hay lo que estamos viendo con muchas empresas que están con estos compromisos de cero deforestación es la línea de corte. Entonces todo lo que se deforestó antes de esa línea de corte entra, no es que queda fuera. Entonces en el caso de Argentina, todo lo deforestado, convertido, etcétera, antes de la ley de bosque, si se quiere, puede no ser la fecha, entraría. En el caso de RTRS, que es una certificación de soja, no deforestación por la ley de bosques, no conversión 2016. O sea, digamos, hay fechas de corte, hay fecha de implementación y después hay un montón de cosas. Nadie te lo va a firmar, te lo digo yo. Y pasado mañana te lo cambian. Bueno, acá está, hay gente de Arcos Dorados. No lo manejan, no le manejamos nosotros ese trabajo. No, por eso lo pone el mercado, digamos. Entonces hay empresas acá. No le interesa nada al mercado eso, te lo digo. Y en la mesa. Así, porque no te van a pagar. No te van a pagar, es la realidad, no te lo van a pagar. No te lo van a pagar. Y Australia, y Nueva Zelanda, y Estados Unidos, etcétera, son mucho más eficientes en el desarrollo, y en la producción y en la comercialización. Así es. Bueno, tomando el restaurante argentino hay carnes americanas de Estados Unidos, carne australiana y alguna piecita de carne argentina. Así es. Esto es el mercado.
Lo digo de alguien que hace más de 5 años que trabaja en esto, y hemos invertido centenares de miles de horas en esto. No lo digo por maldad, lo digo porque es una cosa real. Se te entiende perfectamente, Claudio, sí. Nos quedan 7 minutos, así que si hay alguna otra pregunta, yo nada más quería, y si no, si Carla y Víctor quieren cerrar el webinar, Daniel, te veo, estamos con un corto tiempo, así que Carla. Bueno, yo nada más le quería decir a Claudio que entiendo su frustración, ¿no? Y que justamente lo que queremos evitar es tener que gastar esa cantidad de plata absurda que se tiene que gastar en la restauración y tratar de parar que sigan, ¿no? Cortando el bosque, porque es totalmente absurdo, ¿no? Estamos haciendo muchísimos proyectos así en todos los lugares y a las empresas les interesa, pero pues tal vez en lugar de gastarse $2 millones en reforestar la hectárea, se gastan 200,000 en asegurarse que no viene de carne deforestada, ¿no? Y hoy por hoy Argentina... Económicamente es más conveniente aplicar un proyecto de mejora de limpieza, mejora del bosque y manejo de renovables que hacer reforestación. Te lo digo de Exacto, bueno, y todo el tema ese que dices de biomasa y tal, ¿no? Sin duda. Pero el punto es que la realidad es que a Argentina hoy le queda un pedacito de bosque, no es grande, o sea, no es la gran cantidad, y al rato ya no va a tener carne libre de deforestación si no hay bosque, ¿no? Entonces esa diferenciación se queda y se queda fuera, y bueno, pues, ¿no? Ese precio mayor nunca llegará, pero ese era mi punto, ¿no? De la parte de la restauración, que en verdad es muy triste, pero he visto muchas empresas pagándola y es carísimo y aparte súper tardado, es una cosa de mucho tiempo y con mucha ciencia, ¿no? Y esfuerzo, pero bueno, solo eso. Nosotros, en el concreto... Perdón, Daniel quería decir una cosa y después le damos a Víctor la palabra. Igual, Claudio, esto lo discutimos en la mesa, no para acá, básicamente, o sea, estás más que invitado a participar de los grupos técnicos donde estamos teniendo estas discusiones y podemos seguirlas, pero quedan 5 minutos y me gustaría darle el lugar a Daniel y después a Víctor para que cierre. Estás en mute, Daniel. ¿Daniel? No te escuchamos. Como son los italianos. Daniel. Sí, ¿me escuchás? Empezá de vuelta porque estabas en mute. Sí, dale. Perdón. Digo, me apuré por los 5 minutos. Bueno, creo que Claudio hace honor a sus orígenes y es absolutamente crudo y realista, y la comparación que hizo con Francia la comparto totalmente. No obstante, yo que vengo en el tema de las carnes, y particularmente con el tema de la Ley Federal de Carne de los años 70, discutiendo y tratando de avanzar, llegar a este punto, llegar al día de hoy y escuchar a Carla, a Víctor, bueno, lo conozco más y lo he seguido durante muchos años, es distinto, pero creo que el solo hecho de que estemos reunidos es un avance muy grande. Por otro lado, si Argentina, digamos, por el absurdo, si Argentina no hubiese hecho lo que tuvo que hacer con la fiebre aftosa, no estaríamos siquiera exportando. Por supuesto que lo hacemos porque no lo hacemos totalmente convencido, lo hacemos porque es negocio. Bueno, de la misma manera va a ser negocio, porque el mundo va hacia eso, el consumidor va a pedir carne con ciertas medidas que tengan que ver con la seguridad alimentaria en todos sentidos, sustentabilidad, trazabilidad, certificación. Vamos hacia eso. O sea, y no es que lo vamos a hacer, yo creo que es una oportunidad. Yo creo que hay que verlo como una oportunidad. Por supuesto que hay obstáculos, pero bueno, pero creo que es la posibilidad de sortear los obstáculos. Nada más para que cierre bien. Gracias, Daniel. Le damos la palabra a Víctor y con esto ya cerramos y nos despedimos. La grabación va a estar disponible para todos los miembros, para los que no pudieron asistir. Eso después el secretariado se encarga de pasarlos. Así que, Víctor, te dejo la última palabra. Bueno, en primer lugar agradecerle a Carla su participación, su disposición desde Estados Unidos, María Eugenia, y por supuesto a la mesa por la oportunidad de transmitirles esto. Estamos todos en el mismo tren, todos tenemos la misma pasión, todos tenemos los mismos objetivos, podemos discutir los caminos para transitar, pero no a dónde queremos llegar. Por supuesto,
entiendo digamos, el comentario también de Claudio, muy realista, y claramente no es un camino fácil el que emprendemos, y tal vez no nos lleve a ningún lado diferente del que estamos, pero lo tenemos que intentar. Y todo nos indicaría de que si uno piensa hacia atrás 10 años, o 20, o 30, yo tengo ya 45 en este terreno, un poquito más, 48, quería robarme 3, y la verdad que en este largo camino he visto cambios tremendos, ¿no? Yo, cuando tuvimos la vaca loca y como derivado de eso hubo que hacer la trazabilidad sin saber ni siquiera de qué quería decir la palabra, y se hizo, mejor, peor, pero se hizo. Y así todos los cumplimientos de todos los requisitos que nos fueron pidiendo los mercados, y yo percibo en esta larga trayectoria que vamos camino a nuevas exigencias, que pueden ser o no la deforestación, que pueden ser o no la conversión, que pueden ser o no el bienestar animal, y pueden ser o no otros temas. Lo que sí tengo claro es que cuanto mínimo debemos conocer qué información de base tenemos, cómo la podemos linkear, y si llegara el requerimiento, cómo la podemos utilizar. Y este trabajo piloto, digamos, de alguna manera, con el concepto de la deforestación, lo que está intentando es qué información de base tenemos para dar respuestas a nuevos requisitos. Y me parece que eso, si entendimos claramente para qué se usa, me parece esencial. Y con esa información tal vez podamos dar respuesta incluso a otros requerimientos futuros, y si logramos mínimamente poder llegar a dar una respuesta positiva a esto, nos ganamos el cielo. Muchísimas gracias a todos.